Procedimiento de apertura y conectorización del amplificador LE GainMaker. Para realizar la apertura de este amplificador, estas son las herramientas mínimas que se requieren, como lo son un destornillador de estrella, una llave expansiva, un rache con una copa de media. Para poder abrir este amplificador debemos de soltar estos 4 tornillos. Encontramos acá, los soltamos con el rache y por temas prácticos ya los tenemos sueltos. Soltamos los 4 tornillos y hacemos la apertura del amplificador. Lo siguiente que debemos de realizar es insertar los conectores. Para insertar los conectores debemos de soltar estos 2 tornillos que nos aparecen acá. Para soltar estos 2 tornillos se utiliza el destornillador de estrella. Luego de ello podemos soltar este conector de la fuente, del cable de la fuente, para que sea más sencillo retirar el módulo del amplificador. Retiramos el módulo. Luego tenemos estos 2 puntos de conexión de acá que con el rache y la copa de media los podemos soltar, y esto se hace para poder insertar el conector en el puerto del amplificador. Insertamos el conector. El pin debe tener promedio una distancia de 4 centímetros. El espigo debemos de observar que llegue hasta la parte central del amplificador, como observamos acá. Ahí nos demuestra que está haciendo una buena conexión. Con eso, cuando insertemos este conector, lo que hace es que este contacto hace pin con el pin o con el espigo del conector punto .500. Al final ajustamos este conector y por último lo ajustamos con el rache y la copa de media, de forma tal que queden haciendo un buen contacto físico entre estos 2 conectores. Mismo proceso tenemos que realizar con este conector, conectando en este puerto el cable punto .500 que va a ir ahí, o en nuestro caso lo que vamos a hacer es insertar una carga terminal de 75 ohmios. Igual también debe tener una distancia de aproximadamente 4 centímetros el espigo. Insertamos la carga terminal, observamos que llegue a la parte central del conector. Si no llega a la parte central, quiere decir que nos quedó corto el espigo, es decir que en este caso hay que cambiar nuevamente el conector. Insertamos el conector, lo ajustamos con el rache hacemos el ajuste con el rache y luego de hacer el ajuste volvemos nuevamente a insertar el módulo del amplificador. Observando que haya quedando haciendo una buena conexión física. Luego de realizar de insertar el módulo, debemos de ajustar nuevamente los pines que observamos acá, los tornillos, con el destornillador de estrella para que el módulo quede ajustado a la carcasa. Por último, conectamos el conector de la fuente y ese sería el proceso de conectorización del amplificador. A continuación, lo que vamos a hacer es explicar de forma rápida cada uno de los componentes del amplificador y más específicamente del módulo. Entonces observamos aquí el text point de retorno para realizar búsqueda de ruido, text point de retorno,
utilizamos para buscar ruido. Después de forward para medir los niveles de señal de entrada de forward. Atenuador, espacio para el atenuador y ecualizador para garantizar los niveles de entrada de este amplificador. Aquí observamos un filtro high pass con un ecualizador. El System Trim, que es el dispositivo que evita el rizado en la señal. Tenemos el atenuador interetapas, el ecualizador interetapas, la tarjeta Bode que trabaja de la mano con el ADU, un segundo amplificador, el pad de AGC, y aquí observamos el filtro diplexor de salida, filtro diplexor de entrada. Observamos el text point de forward para medir los niveles de salida del amplificador, text point de retorno. Aquí es donde realizamos pruebas DOCSIS. Podemos observar también acá el switch S1 con el cual podemos ubicar o cambiar los modos del amplificador entre térmico, manual o automático. En la parte inferior observamos los puertos para ubicar los fusibles, fusible de entrada o fusible de salida dependiendo de cómo se vaya a configurar. Y también encontramos en esta parte el ecualizador de retorno, atenuador de retorno para calibrar el retorno del amplificador y un atenuador que está antes del híbrido de retorno que generalmente es de valor de 0.